Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 2 de nuestra materia de control presupuestal, que realmente desde el punto de vista del temario se debería llamar control de la producción, ¿no? Porque vamos a tocar básicamente todos los puntos que tienen que ver con la producción, con la intención de que después veamos el vínculo de el control de la producción contra la presupuestación, ya sea contable o ya sea financiera. Entonces, pero realmente yo le diría que este temario tiene más que ver con la administración de la producción, entendiendo a la producción como el proceso en el cual las materias primas cambian a productos terminados listos para su venta, ¿no? Y entonces hay un montón de empresas y hay un montón de negocios, este, que se dedican a esta actividad, ¿no? De comprar materia, transformarla y venderlo en producto terminado o comercializarlo en producto terminado. Entonces, vamos a tener en cuenta esa visión que tenemos para establecer el sentido de la materia. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues vamos a tratar de explicar lo que para nosotros es en la administración una parte bien importante y bien necesaria, lo que es la localización, perdón, y distribución de la planta. Cuando nos referimos a la planta, nos referimos al espacio físico donde la empresa va a ubicarse y va a empezar a iniciar o va a desarrollar las operaciones de transformación de materias primas en productos terminados, ya sea que sean productos para consumo final o ya sea para el consumo intermedio, que serían otras empresas, o la fabricación de componentes o piezas, ¿no? Para a su vez también otras empresas. ¿Sale? Entonces, también lo que son las refacciones, que son pues una forma de también desarrollar productos que pues a veces las empresas originales ya no hacen. El caso de las refacciones, para los automóviles, para las lavadoras, para las computadoras, que ya no se hacen, y que hay otras empresas que dicen, sí, yo te lo hago, y todavía puede funcionar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran grupo de empresas que se dedican a la transformación de las materias primas. Y entonces, en ese sentido, vamos a ver que la localización y distribución de la planta tiene como objeto identificar dónde y por qué nos debemos ubicar, en qué zonas y qué beneficios nos va a traer. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar. Y el primero, pues tenemos que establecer el concepto y la importancia, donde decimos que la localización de la planta de producción, y ojo aquí con el dato de producción, hace referencia al lugar elegido para la empresa para situarla y desarrollar sus actividades productivas. Esto es el emplazamiento al que se debe dirigir todos los factores de producción y donde se obtienen los productos. Ojo, hay empresas que tienen la parte administrativa en otro domicilio y la parte productiva en un área distinta, no están unidas. Lo común es que la empresa esté ubicada en una sola dirección, pero esto no siempre sucede. Y esto se debe a cuestiones de que a lo mejor ya teníamos el terreno y las oficinas las tuvimos que tener en otro lugar porque no tenemos suficiente espacio. Entonces, el concepto es el lugar donde se transforma, ¿no? Y donde se producen los diferentes productos. ¿Cuáles son las causas y los factores de la localización? Bueno, la decisión de la localización de la planta de producción implica una inmovilización de los recursos financieros, porque normalmente la maquinaria, el equipo que nosotros utilizamos es de alto valor, ¿no? Incluso todavía hace algunos años traíamos mucha maquinaria de otros países para incorporarla a nuestra planta productiva, y realmente los precios son súper elevados. Hoy, bueno, yo ya como no estoy en esa área, desconozco un poco de si se produce ya maquinaria en México, pero sigue siendo muy cara, ¿no?
hay unos ejemplos que a lo mejor salen un poquito de la parte de la producción, pero que sí establecen lo caro que es la industria del restaurantera, del equipo de las cocinas, los hornos y todas estas partes industriales, este, son realmente muy costosas. Y estamos hablando de maquinaria que realmente no es muy complicado su funcionamiento, pero que la duración que debe tener este tipo de equipo debe ser muy larga. Y si ustedes quieren cotizar ahí una estufa industrial, pues la verdad es que se van a ir de espaldas, ¿no? O sea, nada más para hacer ese comentario que es un poquito fuera de la parte productiva o de la transformación de las materias primas, pero que sí nos ejemplifica perfectamente el costo del equipo que nosotros utilizamos. Por lo tanto, esos recursos quedan inmovilizados y se van a utilizar pues para toda la existencia de la empresa, ¿no? Y esto implica que, bueno, nosotros tengamos que establecer bien dónde nos vamos a ubicar, por qué nos vamos a ubicar en tal lugar y qué recursos, qué tantos recursos de los que tenemos les vamos a destinar a esta área de producción. Aparte, prácticamente toda la maquinaria ya es un elemento realmente muy, muy tecnológico, ¿no? Y entonces en ese sentido debemos establecer que una vez construida la planta, esto es el lugar donde nos vamos a ubicar, no es fácil volver a decir, ay, aquí no nos gustó, aquí pasa algo, aquí las cosas están graves y vamos a cambiarnos, ¿no? Porque realmente eso ya no pasa. Por tanto, se trata de una decisión que va a comprometer a la empresa durante largos periodos de tiempo, ¿sale? O sea, no es de un peso y por ya, lo tanto, ¿no? Esto implica que esta decisión afecte la capacidad competitiva de la empresa si es que nos ubicamos en un lugar incorrecto, ¿no? De manera que una buena elección sobre la localización de la planta de producción puede permitir la elección de una distribución en planta que mejore, se ajuste a los objetivos empresariales y favorezca el desarrollo de la empresa, no solamente en la función de operaciones, que es la que nosotros estamos tratando, sino también en el resto de las áreas. Por eso, no sé si en donde ustedes viven conozcan los parques industriales, ¿no? Y los parques industriales tienen esa peculiaridad. Algunos son desarrollados por industriales, o sea, por capital privado, ¿no? Pero ahí te dan todas las condiciones en las cuales va a haber, no, el lugar no se va a inundar, el lugar no se va a quedar sin agua, el lugar es de fácil acceso, el lugar está diseñado para que la actividad productiva se desarrolle, ¿no? Y esto implica que muchas empresas decidan integrarse a estos parques industriales porque saben que en cuestión de estas cuatro cosas que les acabo de decir, pues están seguros. Hay otras empresas que, bueno, deciden por otros lugares, sobre todo aquellos que son o que eran muy fáciles de comprar, de adquirir, o que las rentas son realmente muy baratas, ¿no? Y esto implica que queden muy lejos de las zonas urbanizadas, ¿no? Entonces, eso le pasa en muchas entidades donde los campos industriales están por fuera de la ciudad y entonces las personas se tienen que desplazar un poquito de tiempo o mucho de tiempo hacia la parte industrial, ¿no? Pero tiene que ver con estas operaciones que realmente pues son muy caras en términos financieros. Y dentro de esos, bueno, nosotros tenemos que establecer que pues cuando trabajamos productos, cuando trabajamos desarrollo de sustancias, vamos a tener riesgos industriales. Podemos hablar del riesgo industrial desde el punto de vista financiero, de que el lugar donde elegimos no sea el mejor en términos de distribución, de espacio, en términos de la infraestructura necesaria, como las carreteras, como las salidas, como incluso ¿cómo se llama? Los servicios básicos, como es la luz, como es el agua,
¿no? Incluso como es el drenaje, ¿no? Porque hay muchas zonas en diferentes lugares donde realmente se inunda muchísimo, ¿no? Ustedes van a Veracruz y hay poco desarrollo industrial y tiene que ver un poquito con la inseguridad, tiene que ver un poquito con las condiciones climáticas que son muy severas, pero también tiene que ver con que históricamente Veracruz, y a lo mejor ustedes no se dan cuenta, porque bueno, pues la vida es muy rápida y a veces no nos damos cuenta de las cosas, Veracruz es un lugar al que le llueve muchísimo, 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 y se inunda con ganas, muchachos. Entonces, en muchos estados, pues no hay esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en San Luis Potosí el calor es fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Entonces es difícil, por ejemplo, que haya productos que se instalen ahí, porque las condiciones climáticas no nos lo permiten. Y entonces ahí podemos hablar de ese riesgo industrial que nosotros tendríamos que tomar desde el punto de vista de que las condiciones no son las apropiadas. Y luego viene otro riesgo industrial que tampoco podemos dejar pasar, que se entiende por riesgo industrial a la probabilidad de un efecto específico, ya sea un efecto tóxico, un efecto térmico o una sobrepresión. Y esto se tiene que tomar en cuenta porque pues la mayoría de las personas no cuando trabaja no reconoce que puede haber un riesgo al ir a trabajar, ¿no? Nosotros todos vamos muy felices a trabajar considerando que pues, la planta o el lugar donde nosotros trabajamos es seguro y eso no necesariamente es cierto. Entonces, siempre que colocamos una empresa, no solamente la parte de la producción, sino que colocamos una empresa, debemos considerar los riesgos industriales, que repito, pueden ser efectos tóxicos, que pueden ser efectos térmicos o que pueden ser efectos de sobrepresión, que se producen en un periodo determinado o en una circunstancia determinada, ligada a un acontecimiento accidental relativo a la pérdida de control en un momento preciso de la actividad industrial, lo que ocasiona un accidente de trabajo. ¿Sale? Y entonces ahí, bueno, siempre debemos estar conscientes de que cuando manejamos sustancias, cuando manejamos materiales y cuando manejamos maquinaria, estamos sujetos a que pues algo nos pase, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos ser muy cuidadosos para que los riesgos industriales sean los menores. No pueden ser cero, pero sí podemos llegar a que sean el menor porcentaje posible. ¿Sale? Sus efectos pueden tener repercusiones para el personal del establecimiento, los habitantes circundantes, los edificios o el medio ambiente, ¿no? Y ahí tenemos en México, bueno, pues muchos ejemplos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con las empresas mineras que contaminan, que no les digo cuánto, ¿no? O, por ejemplo, pues los efectos terribles, ¿no? Por ejemplo, Chernobyl, ¿no? Una empresa del Estado que, bueno, tuvo un riesgo industrial de magnitud mundial, ¿no? Entonces, por ahí hay muchos ejemplos de los cuales hablar, ¿no? Donde, pues, hablamos incluso, por ejemplo, en el terremoto en México 2017, si no me equivoco, en los edificios donde se encontraba la gente que hace costura, aunque eran edificios no aptos para el tema industrial y que pues una de las causas que hayan fallecido tantas personas fue ese, ¿no? Ese es un riesgo industrial, ¿no? Que pues ni siquiera les dio tiempo de salir porque había tan poco espacio entre máquina y máquina que fue imposible sacar a todas las personas, ¿no? Entonces, ahí, bueno, a veces como industrial la gente peca, ¿no? De avaricia y no debería ser así, ¿no? O sea, pero bueno, son efectos industriales que no queremos, que no deseamos y considerar cuando generamos una planta. Y según su incidencia sobre el hombre y los productos, los riesgos industriales pueden tener tres clases de efectos principales. No son los únicos, pero son los más importantes o los que más se ven. Los efectos tóxicos, ¿no? Esto es por la inhalación de un gas tóxico causado por la rotura de un tanque o un contenedor, ¿no? O por la misma ejecución de la labor.
Imagínense las medidas de seguridad cuando hacemos el cloro que nosotros conocemos comúnmente, o también el amonio, que también es un producto que se utiliza para hacer limpieza, o la combinación de para crear a lo mejor algún compuesto o algún elemento que nos ayude a limpiar mejor. Entonces ahí debemos tener mucho cuidado con los efectos tóxicos que nosotros utilizamos para desarrollar algún producto. O por ejemplo en la industria del automóvil, el pintar el automóvil, ¿no? Que hoy se hace ya con procesos netamente automatizados, pero que en la antigüedad lo hacían manualmente, ¿no? También tenemos los efectos térmicos por vapores provenientes de flujos térmicos emitidos por que nos pueden provocar un incendio o una explosión, ¿no? Y los efectos sobre presión. Luego de una explosión de gases o líquidos combustibles, la deflagración provoca ondas de sobrepresión que pueden destruir vidrios, dañar materiales, edificios, hasta provocar daños graves en los pulmones y en los tímpanos. Una explosión, ¿no? Y estas explosiones pueden ser producto del manejo de efectos tóxicos o efectos térmicos o la combinación de ambas. Y esto pues al final nos va a provocar un severo daño en la empresa. Entonces estos elementos deben ser cuidados a detalle, la verdad que con mucho detalle, para que no se den malos resultados. Y para evaluar las consecuencias de los riesgos, nosotros tenemos la norma IRAM-ISO, ¿no? Y es posible cuantificar los efectos máximos de riesgo previsto en cada establecimiento industrial. Y este es el objeto del estudio del riesgo, ¿no? Esto es previo a que nosotros instalemos la planta, previo a que nosotros desarrollemos todos los componentes, y los resultados pertinentes permiten, obtener una jerarquía de efectos mortales y de efectos irreversibles y fijar los límites especiales correspondientes. Y esto nos determina si es viable nuestro proceso productivo o no es viable, ¿no? O si las condiciones químicas, físicas o de sobrepresión no son las necesarias para que tengamos una planta productiva sana. Esto pasaba, por ejemplo, mucho con las empresas, o pasa con las empresas que hacen el vidrio, ¿no? Ventanas, vasos y todos los derivados, muebles, donde realmente los estudios de riesgo son muy amplios y están muy bien determinados, aunque no deja de haber cierto peligro cuando se trabaja ahí. El límite de efectos mortales es la distancia máxima por debajo de la cual un accidente va a provocar estadísticamente el -1, ¿no? Entonces el 1% de decesos. Aunque repito, siempre que se manejen este tipo de elementos hay un riesgo, ¿no? Y este riesgo siempre está latente, ¿no? Se trata de disminuir, pero nunca llegar a cero. El límite de efecto irreversible es aquel en el cual es posible detectar apariciones de efectos sobre la salud que impliquen secuelas permanentes, no producidas, ojo, no producidas por el trabajador, sino producidas por las condiciones de fabricación en la planta productiva. Ojo, ese detalle es importante. Y bueno, como todo, se tiene que evaluar el riesgo, y para los efectos térmicos o de sobrepresión, estas zonas toman la forma de dos círculos concéntricos cerrados en la fuente. Y aquí es un elemento técnico solamente. Y para los efectos tóxicos, la zona afectada está determinada por la influencia de los vientos, en el caso que tengamos, ¿no? O en el caso que necesitemos ciertos niveles de ventilación. Y la dirección del viento el día del accidente no puede preverse, por lo que debe considerarse igualmente la influencia en forma concéntrica. Y estos son datos realmente técnicos que se utilizan para establecer los riesgos en cualquiera de las situaciones, ¿no? En el caso, ojo, y aquí solamente es un ejemplo, en el caso en el que nosotros estemos trabajando en condiciones muy abiertas o en condiciones que permitan la ventilación o la sobrepresión.
Y aquí estaríamos hablando de industrias ya muy específicas, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante. Como parte del desarrollo de la planta y la elección de la planta y su ubicación y los riesgos y todo lo que hasta el momento llevamos, nosotros podemos establecer que las economías de localización, que son las teorías económicas, permiten que un conglomerado de empresas dedicadas a la misma industria o negocio se ubiquen en un espacio o región seleccionada, que no es de extrañarnos que, por ejemplo, Monterrey tenga ahorita, o una parte de Monterrey, porque no es todo, tenga problemas con el agua, ¿no? Porque se les concedieron permisos, se les concedieron muchas situaciones favorecedoras a la industria de la cerveza, de los refrescos, ¿no? Y esto hace que, bueno, pues ellos acaparen todo el agua, ¿no? Y, bueno, pues sean los ventajosos de esta zona geográfica. Porque en otros estados, bueno, un caso concreto, Baja California, el gobierno dijo, ¿sabes qué? No, porque te quieres llevar el 60% del agua que producimos, ¿no? O que existe. Y entonces ahí pues nos dejas muy poco a nosotros, considerando que Baja California tiene menos densidad poblacional que esta parte céntrica de Monterrey, ¿no? Entonces, son teorías económicas que buscan la economía de localización, ¿no? ¿Dónde está el recurso? Y lo podemos hacer, ¿no? También pasa mucho con las empresas internacionales, ¿no? Que se ponen allá en Taiwán, Taipei, ¿no? Vietnam, y ponen sus plantas, o bueno, no ponen sus plantas, rentan a las empresas locales, ¿no? O los dotan de la maquinaria necesaria y de repente un tenis que te venden en transcambio a dólar fue desarrollado en Vietnam con mano de obra vietnamesa, con luz vietnamesa, con agua de Vietnam, ¿no? Y con todos los recursos de Vietnam, ¿no? Y entonces ese tenis que tú pagas en, no sé, 2,000 pesos, a Nike le habrá costado tal vez 50 pesos, ¿no? Llevarlo hasta que te lo pones, ¿no? Y entonces en ese sentido, dices, caray, ¿no? Pero son decisiones de economía de localización. Esto sucede prácticamente en todo el mundo, ¿no? Donde buscamos que haya las condiciones necesarias para que el negocio sea el mayor, ¿no? Aquí también sucede mucho, ¿no? Se compra la madera, se transforma la madera en muebles de altísima calidad y luego estos muebles que se compraron a pesos, ¿no? Y que se pagaron en pesos, van a Europa, van a Estados Unidos, van a incluso hasta Asia y se venden en la moneda local, ¿no? Y entonces la ganancia es extraordinariamente grande porque prácticamente nosotros lo compramos en una economía pues realmente muy debilitada, ¿no? La ubicación en estas regiones específicas les permite obtener diferentes, pues acabo de mencionar, ¿no? Los beneficios de la economía de localización, que es la teoría económica que básicamente utilizan las empresas, se puede obtener al ubicar la empresa en una zona geográfica, país o en una determinada localidad, pues que es apropiada, ¿no? Apropiada para el empresario. Por eso es que hoy algunos empresarios están enojados, ¿no? Porque se les cobra impuestos, porque necesitamos que respeten la ley y estas cosas, ¿no? Y que cumplan con la legislación vigente. Y eso, pues, como que ya no les quiere gustar, ¿no? Y estos beneficios para la empresa, pues son los que obtienen a través del emplazamiento óptimo, ¿no? Que es parte de la economía de localización. Esto consiste en obtener las condiciones climáticas, geográficas y del lugar que mejor se adecuen para cumplirlos con los objetivos empresariales, ¿no? Y entonces, pues bueno, básicamente las empresas buscan el mejor lugar para ubicarse a partir de la economía de localización. Y por eso no es de extrañar que normalmente las empresas todas se encuentren en una misma ubicación, en estos famosos que les decía parques industriales. Porque ahí encuentran todas las condiciones que les da el gobierno, ¿no? O sea, ya sea federal, ya sea del estado o del municipio,
para colocarse. Esto evidentemente trae beneficios porque nos da empleo y nos da beneficios y hace circular la economía. Y a partir de ahí, bueno, pues ya empieza la maquinaria económica a funcionar a partir de estas ideas. Pero desde el otro punto de vista, bueno, pues hay las problemáticas que les comento, ¿no? Que, por ejemplo, en México habían sucedido durante muchos años. Y no quiere decir que hoy estemos, que hayamos mejorado muchísimo, ¿no? Se ha mejorado un décimo, ¿no? Pero se ha mejorado. Y en términos de esa idea es que los gobiernos deberían de existir como parte también de las teorías económicas. Los beneficios para la región o el país, que tienen que ver también con, repito, con las teorías económicas, establece que la región o país donde se encuentran localizadas estas empresas se benefician para el desarrollo regional o global que se alcance. Esto debido a que estas empresas optimizan el uso de los recursos de las regiones y los convierten en lugares más competitivos. En teoría, ¿no? Y ahí lo remarcamos muy bien. En teoría sí nos dan una mejor calidad de vida, pero también en teoría nos someten a otro tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, tanto tiene sus beneficios como tiene sus desventajas. Y los factores que buscan las economías de localización son, pues evidentemente los factores físicos, ¿no? Donde se encuentran la proximidad a las materias primas, las fuentes de energía, así como las condiciones topográficas y geográficas, ¿no? El clima, ¿no? Y las condiciones de infraestructura, transporte y comunicación. Por eso es que siempre los gobiernos buscan mejores carreteras, mejores autopistas, mejores sistemas de transportación, porque eso le genera beneficio a la parte económica. Para la gente que vive en la Ciudad de México, creo que tienen uno de los sistemas que por la densidad de población no es la mejor, pero en términos de transporte público y transporte concesionado, la verdad es que tienen todo, ¿no? Desde Uber, desde taxis, desde creo que se llama el RTP, ¿no? Que es un servicio de transporte del Estado. Tienen el trolebús, tienen el metrobús, tienen el cablebús, tienen el metro. Van a tener, me parece que por la zona de Iztapalapa, el trolebús elevado, ¿no? Van a construir una nueva línea de cablebús, porque esto es un detonante, ¿no? Las personas que viven en estas zonas, por ejemplo, del cablebús, que fue la experiencia que yo tuve hace poquito, que la recomiendo 100%, es espectacular viajar ahí. Yo me imagino que las personas que viven en estas zonas para llegar a su centro de trabajo, antes era del triple de tiempo, ¿no? Y cuando antes tardaba 1 hora y media en llegar, hoy hago 40 minutos. Y eso favorece un montón de elementos económicos. Porque la persona, en lugar de utilizar esos otros 45 minutos en llegar a su trabajo, lo puede utilizar para salir con su familia a comprar unas quesadillas, y la señora de las quesadillas se ve beneficiada porque ya no estaba vendiendo, o sea, no vendía esas 3 quesadillas de más, o esas 2 quesadillas de más, o esas 10 quesadillas de más, ¿no? Porque la persona que llegaba con 45 minutos después no tenía la fuerza física o emocional para decir, vamos por unas quesadillas, ¿no? O tal vez en esos 45 minutos o en ese factor de disminuirle el tiempo y el riesgo de traslado, la persona va a estudiar inglés, ¿no? A una escuela que está por ahí cercana, y eso beneficia a la escuela que se pone, al profesor porque le dan más horas, y eso detona en que el fin de semana la persona vaya con su familia, con su novia o con su amante a gastarse ese dinero que tiene de más, y así se va generando esta parte económica. Por eso es que la localización de las plantas y la distribución de las condiciones de infraestructura, ¿no?, son fundamentales, ¿no? Después vienen lo que son los factores humanos. Dentro de los factores humanos encontramos la mano de obra calificada y las áreas de mercado próximos que demanden los productos y servicios. Por eso es que la Ciudad de México es un mar de gente, ¿no? Porque forzosamente necesita de muchos mercados, que hay en la Ciudad de México encuentran prácticamente de todo, ¿no? Nada más es cuestión de preguntarlo, porque hay por así, perdónenme la expresión, un exceso de población, ¿no?
Suiza es la Ciudad de México, ¿no? En términos de población, nada más que aquí la densidad es menor, ¿no? Tranquilamente Ecatepec pues, es un país de Centroamérica, ¿no? El Salvador, ¿no? Belice. O sea, ahí tenemos un país, o sea, por la densidad de población, y entonces ahí, por eso es que es tan importante la Ciudad de México como un elemento productivo. Y luego tenemos lo que son los factores legales, ¿no? Que donde dentro de los factores legales se incluyen los factores jurídicos, fiscales, laborales y sociales que cualquier lugar debe tener, ya sea en el terreno federal y en el terreno del Estado. Y vamos a continuar con las etapas de un proyecto. Y dentro de las etapas de un proyecto hay varios. Hay unos que dicen que tenemos 4, y otros que tenemos 7, y otros que tenemos 10, ¿no? Y yo pues lo dejé en la media. Dije, vamos a buscar el tipo de proyecto que tiene 5 etapas. Y dentro de las etapas, evidentemente, está el inicio, ¿no? Y donde la fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Ya que es el momento de definir el alcance y proceder de la selección del equipo. Solo con un ámbito claramente definido y un equipo especializado se puede garantizar el éxito del proyecto o del inicio del proyecto. Es además el momento de compartir la visión, ¿no? De cómo vamos a formular las diferentes etapas de mi empresa y cómo buscar su compromiso y su apoyo. Entonces, en la etapa de inicio, pues vamos a establecer una etapa que nos ayude a identificar si nuestro proyecto es viable. En nuestra etapa número 2 vendría lo que es la planificación y es a menudo la más difícil para un director de proyecto, ya que se tiene que hacer un importante esfuerzo de abstracción de veras en el futuro, ¿no? Para calcular las necesidades del personal. Y ojo, muchachos, y esto es algo que siempre insisto, ustedes como administradores deben ver el futuro, ¿no? Por lo menos deben pensar en él. Ojo, no pueden pensar en un futuro catastrófico, ¿no? O apocalíptico, y también pueden pensar en un futuro en que las cosas caminan y van en buen ritmo y van en lo que ustedes están pensando. Porque el administrador que no piensa en el futuro no nos sirve para nada, ¿no? Y así lo tengo que decir. Entonces, aquí hay que ver pues, los recursos, los equipos y todo lo que necesitamos para prever las consecuencias de establecer un proyecto, de establecer una empresa. Asimismo, también es necesario planificar, comunicar y establecer los contratos y actividades de adquisición. En definitiva, de crear un conjunto completo de planes de proyecto que establezcan una clara hoja de ruta. Esto es donde nos vamos a dirigir. En nuestra etapa número 2 viene la ejecución, ¿no? Que ya es la parte donde ya vamos a arrancar. Y en base a la planificación habrá de completar las actividades programadas con sus tareas y procesos a la entrega de los productos intermedios. Es importante velar por una buena comunicación en esta fase para garantizar el mayor control sobre el progreso y los plazos establecidos. Asimismo, es indispensable monitorear la evolución del consumo de recursos, presupuestos y tiempos, porque no vayan a salir como cuando le trabajan al gobierno federal, es que necesitamos otros 1,000 millones de pesos, ¿no? Y el gobierno anteriormente decía, bueno, pues téngalos, pero váyase. Para lo que suele resultar necesario apoyarse en algunas herramientas de gestión de proyectos. En esta etapa se debe gestionar el riesgo del cambio, los eventos, los gastos, los recursos, el tiempo y la actualización y modificaciones a las cuales... No, porque también hay luego los dueños de las empresas dicen, oye, ¿sabes qué? Pero también quiero un jardín en medio del área de producción. Y la gente dice, pues, oiga, eso no estaba contemplado, ya estábamos terminando. Y los dueños dicen, no, sí lo quiero y lo necesito, ¿no? Y bueno, pues, a veces la gente que tiene el dinero no entiende de que hay ciertas circunstancias que no se pueden cumplir, ¿no? No se pueden cumplir si no se planearon desde el principio. Pero bueno, así es la gente, ¿no? Perdón, recordé alguna historia que no les podré contar, pero algún día, tal vez, se las platico. Seguimiento y control, que comprende los procesos necesarios para realizar el seguimiento, revisión,
monitorización del progreso del proyecto. Se concibe como el medio de detectar desviaciones con la máxima premura posible para poder identificar las áreas en las que puede ser requerido un cambio en la planificación, un pequeño cambio. La etapa del seguimiento y control se encuentra naturalmente asociada con la ejecución, de la que no puede concebirse de forma separada, y aunque por su importancia y valor prioritario aplicar. Y ya para finalizar, pues encontramos el cierre, y dentro del cierre comprende todos los procesos orientados a contemplar formalmente el proyecto y las obligaciones contractuales inherentes, ¿no? O sea, ya terminamos el proyecto, páguenos, ¿no? Y una vez terminado este estadio, elemento, se establece formalmente el proceso de la conclusión del mismo. Y eso sería todo, muchachos. Espero les haya gustado y bueno, pues nos vemos en un ratito en la clase Zoom. Por su atención, la verdad es que muchas gracias.